Sí, Oberlin está en Ohio. Oberlin trabaja en una universidad privada en el noreste de Ohio, en lo que se llama el medio oeste de Estados Unidos. ¿Y desde cuándo tú estás ahí? Desde hace 21 años. ¿Y por qué un hispanista se va a Estados Unidos? Bueno, porque aquí lo que es el campo de filología española y latinoamericana es mucho más grande que en Europa. ¿Ah, sí? Ah, Sí, sí, interesante. sí, sí. Interesante, interesante. Y bueno, como he leído la entrevista que en La Vanguardia contigo, sabes que tú lo sabes porque ya has estudiado la guerra civil, sabes que cuando uno tiene la opinión que tienes tú, todo el mundo piensa, eso es un rojo. ¿Qué les dices? Bueno, la verdad es que soy de izquierdas, es verdad, y no sé, el término adjetivo rojo creo que es un ejemplo de hasta qué punto el discurso político en español o en España sigue endeudado con el legado del franquismo, ¿no? Porque hablar de rojos y blancos para mí es una especie de reduccionismo heredado del discurso franquista, ¿no? Una persona puede ser de izquierdas, pero rojo creo que en general se usa de forma bastante despectiva Ya. y descalificadora, ¿no? Entonces, ¿no? Independientemente de la posición política que uno ocupe en el panorama político, es más importante escuchar argumentos que descalificar al, al otro por rojo o facha o lo que sea. Claro. Em, Sabes que estamos ahora en un momento muy crítico para la memoria, la ley de la memoria histórica, la ley de la memoria democrática. ¿Cómo ves tú esas iniciativas? Claro, ahora lo hace un gobierno de PSOE y todo el mundo piensa, ya, es el otro lado y solamente va a ser una ley que está en favor de, para que elogiamos la república y no se va a decir la verdad. Creo que para mí hay dos temas separados. Uno es el diagnóstico y otro es la solución, ¿no? En términos de diagnóstico, creo que uno puede decir que la opinión pública en España sobre lo que fue la guerra, el franquismo, pero sobre todo la transición misma, ha cambiado bastante en los últimos 20 años, gracias en parte al trabajo hecho por el movimiento de la memoria, ¿no? Las asociaciones y los trabajos, las exhumaciones. Eso junto con toda una serie de otros descubrimientos u otras conductas y otros fenómenos políticos ha hecho que creo que más gente que hace 20 años en España opina que la transición, tal y como se hizo en los años 70, deja que desear o al menos ha dejado cabos sueltos que hay que atar, ¿no? Entonces, cosas por resolver, una especie de agenda de cosas pendientes. Entonces, puede haber un debate sobre cuáles son esas cosas pendientes y después puede haber un debate sobre cuál es la mejor forma de asumir esa labor que todavía queda. En mi opinión, creo que lo que intenta hacer el anteproyecto que se hizo público hace un par de días, creo que hasta cierto punto, no del todo, hasta cierto punto, acierta en el diagnóstico que hace de la labor que queda por hacer, por ejemplo, con respecto a la educación, por ejemplo, con respecto al legado judicial del franquismo, ¿no? Esas muchas condenas hechas bajo circunstancias muy dudosas, ¿no? Desde el punto de vista judicial, aplicando el marco democrático. O desde el punto de vista de los espacios públicos, etcétera, etcétera. Creo que ahí el diagnóstico, hasta cierto punto, creo que acierta. El otro debate sería cuál es la mejor forma de resolver esos problemas. Y hacerlo por vía de una ley
puede funcionar, ¿no? Pero solo hasta cierto punto. Y mi gran pregunta es cuáles serán los mecanismos concretos, logísticos, para poner en práctica algunas de las propuestas incluidas de forma bastante vaga en el anteproyecto, y qué otras iniciativas hacen falta para que realmente se resuelvan esos temas indicados en el anteproyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi pregunta es, bueno, el anteproyecto habla de reforma curricular, ¿no? De repensar la forma en que se enseña la historia de España en los colegios. Y mi primera... Algo que es muy sensible porque... Claro, es muy complejo, ¿no? Porque, claro, como sabemos, la educación en general ha sido un tema sobre el cual los grandes partidos en España, hablando en términos muy claros, el PSOE y el PP, no se han podido poner de acuerdo durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, independientemente del tema de la memoria histórica o de la incidencia de la historia, es un tema muy, muy complejo. ¿Me escuchas ahora? Sí. ¿Cómo ves tú al final de este proceso de una memoria histórica que seguramente va a empezar ahora, aunque con resistencia y todo lo que sea, pero la sociedad creo que también lo quiere, también con lo que ha pasado con el rey y todo lo que... las dudas sobre el pasado. ¿Tú ves al final de todo esto puede estar una república? Sí, hay que resistir la tentación de convertir algo así como en una especie de panacea. Si España fuera una república, hay muchos desafíos que tiene el país que seguirían en pie. Claro que para convertirse en república hace falta un cambio constitucional, ¿no? Y me parece más interesante e importante cómo se organice el debate en torno a la Constitución que el resultado que pueda salir de ese debate, ¿no? Entonces creo que aquí de nuevo el demonio está en los detalles, ¿no? Cómo se organiza. Y claro, lo que hace falta para todo eso, para todo lo que hemos hablado, es cierto talento para la gestión, ¿no? Y además de buena voluntad, buena fe, buena disposición de todos los participantes. Y creo que, como en muchos otros países, el gran desafío de los políticos es casar las buenas intenciones, incluso si son de verdad buenas, en muchos casos no lo son, ¿no? Pero incluso si las intenciones son auténticamente, genuinamente buenas, traducirlas en buena gestión, traducirlas, ¿no? Y ahí creo que el desafío ha sido ese, lo ha sido con el ingreso mínimo vital, lo ha sido con la otra ley de memoria histórica, lo ha sido con el propio sistema de autonomías, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona de verdad y bien? Con talento y con consistencia. Creo que ese es el gran desafío. Entonces, un debate constitucional, bien, fantástico, pero a ver cómo se monta y cómo se le dé y cómo termina. Entonces. Bueno, lo importante será también que los supuestamente rojos, la parte de que les han dado este estereotipo, también reconocen algunas cosas de la historia, ¿no? Es que reconocen las dos partes, sus cosas malas y quizás hay que disculparse, lo que sea. No sé si es importante en este proceso también de disculparse. Sí, pero creo que se exagera un poco, se exagera o incluso bastante esa idea como principio. Eso no es, puede ser un final, ¿no? Pero el principio es al principio no puede ser todo el mundo se disculpa. Eso ya se hizo, esa es la transición. Todo el mundo se disculpa y a otra cosa. Creo que ahí no está la clave. Y la izquierda tampoco es que haya negado, digamos, la violencia que ha habido
de parte de la izquierda en la guerra civil, por ejemplo, no es algo que se niegue, es algo que se reconoce. Que Bueno, a está, nivel político no lo he escuchado, ¿eh? A nivel político, alto político, no he oído a un Zapatero Sánchez ni disculparse por su propia corrupción ni por las crueldades o crímenes que se han cometido. Yo soy totalmente objetiva, es que ni de un lado ni de otro. Pero creo que es cierto que ha sido una guerra civil y es muy importante eh, que los dos hacen un paso. sí, pero a ver, creo que yo, hay muchos, y estoy de acuerdo, que dicen que hay que evitar la equidistancia, ¿no? Entonces, creo que un legado del franquismo es el marco de la guerra civil como una guerra entre dos bandos equiparables. Y no lo son, ¿no? Porque un bando inicia un llamado bando, incluso el término de dos bandos, ¿no? Es ya una trampa discursiva. La guerra civil, la guerra que se produce en territorio español, que ni siquiera es una guerra civil de verdad, dada la participación alemana, sobre todo, y también la italiana, se inicia con un golpe de Estado, ¿no? Claro, es así de claro. Entonces, después de reconocer actos de violencia que hubo en todo el territorio español, claro, pero también historizarlos, ¿no? Porque una cosa es un acto de violencia que forma parte de un plan militar, ¿no? Contra la propia población. Otro caso son actos de violencia que nacen de sectores populares como respuesta a un intento de golpe de Estado. Entonces, es verdad que la violencia es la violencia, pero tampoco no es verdad que la violencia siempre es la misma violencia, ¿no? Entonces, ha habido una deshistorización de la categoría de víctima, por ejemplo, y de la idea de la violencia, que ojalá con una mejor educación y un mejor debate puedan ser, que esos detalles pueden ser clarificados, ¿no? Para que comprendamos de verdad. Y no se trata de culpar o disculpar, se trata de comprender más que nada, ¿no? Entonces, y claro, después hay también quizá responsabilidades judiciales, que es otra cosa, ¿no? Pero lo primero es comprender qué pasó exactamente. Pero para hacer eso hay que abandonar toda una serie de clichés. Y ahí sí estoy de acuerdo, que están por todas partes, en la izquierda y en la derecha. Hay clichés que sirven como atajos mentales, ¿no? Pero Para justificar. para justificar o para comprender, para narrar. Son pedazos de relato, ¿no? Son clichés que sirven para montar un relato que sea comprensible. Y hay que desmontar, incluso lo que tú decías antes, ¿no? Abrir viejas heridas. Es un cliché. ¿Qué significa eso de verdad, no? O no remover el pasado, o una guerra entre hermanos, o una guerra fratricida, o dos bandos. Todos son clichés discursivos que, que impiden una comprensión más que permitirla. Y por último, ¿tú crees que la exhumación es necesaria en ese proceso de buscar los muertos? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo puedes dejar a esa gente en las cunetas? Obvio, sí, claro. Porque, Muy claro, bien, sí, obvio. muy bien, porque esto es la parte que ha iniciado Zapatero y que hay mucha resistencia con ello. Bueno, Eh, Zapatero no inició las exhumaciones. bueno, ha iniciado la memoria histórica que permitía hacerlo. Eh, A ver, las exhumaciones empiezan en los 70, después se dejan, después vuelven a empezar en el año 2000, pero sin ningún tipo de acción del gobierno. Es el gobierno estatal de España que reacciona tardíamente en el año 2007 aprobando una ley que responde a una iniciativa de la sociedad civil que llevaba ya 7 años para entonces. claro, hay que financiar, eso cuesta mucho dinero y eso hay que pagarlo de una manera de dinero público, eso lo entiendo yo, es que no,
bueno, o empresas que quieren participar, pero al final les cuesta mucho dinero esto. Claro, pero España se ha comprometido mediante tratados Claro, internacionales, ¿no? Con la idea de que en una situación así, por todo el mundo, ¿no? Donde hay violencia estatal, o no estatal, ¿no? Porque hay violencia generalizada, el Estado es responsable no sé, de atender a las víctimas y de encargarse de toda la logística de encontrar, exhumar pruebas de ADN, lo que haga falta. Pues es la responsabilidad de un Estado democrático. Y eso es un acuerdo que tienen, que nace de las Naciones Unidas y que España en su día firmó. Entonces, solo es lógico que ahora cumpla ese mismo acuerdo. bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Es Gracias. que es muy bonito hablar con un hispanista extranjero porque es muy difícil aquí encontrar a alguien que es imparcial, la verdad.